acá tenemos. Muy bien. Entonces nosotros vimos, les decía, ¿verdad? En la clase anterior lo que son las fuentes, fuentes escritas determinadas en libros, en revistas, todo lo que esté impreso en papel como tal. Las fuentes tecnológicas pues van a ser todas aquellas que nosotros buscamos en distintos buscadores, ¿verdad? Y a través de algunos dispositivos. Una fuente regularmente siempre me va a llevar a mí a indagar algún tipo de información para llegar a una conclusión sobre un tema específico. Y yo puedo hacer uso de todos los elementos o herramientas que pueda tener en tecnología o en material impreso. El diccionario como tal es un material que regularmente al inicio nosotros lo conocimos impreso. Hoy en día para ustedes es digital. Entonces dice, el diccionario es una obra donde se pueden consultar palabras o términos y se proporciona y que proporciona un significado, una definición, una etimología, es decir, un origen de la palabra, ortografía y fija su pronunciación, separación silábica y formal o gramatical. Es decir, nos va a decir dónde nació la palabra, por qué se utiliza, para qué sirve o qué significa como tal. Y en su momento, si no, posiblemente nos dé algún sinónimo para poderlo establecer. Desarrollado el diccionario también nos habla de un índice y el índice dice que es una lista de palabras, por eso también se le llama contenido, tabla de contenidos o frases que permite ubicar el material que tiene dentro un libro, una revista, una publicación o un trabajo académico como tal. A eso se refiere. Bueno, para el índice nosotros lo podemos observar, ¿verdad? De esta forma. Y les decía, podíamos revisar el índice que tiene nuestro libro, ¿verdad? Tiene un contenido, tiene los temas y de una vez nos remite a una numeración de páginas. Por eso nos indica índice en donde podemos ubicar nosotros el tema. O nos da una tabla de contenidos y nos dice sobre qué trata nuestro libro, nuestro trabajo, nuestro tema como tal. Y eso es lo que nosotros abordamos en las páginas anteriores. Pero si nosotros nos ubicamos ahora en la página 194, por favor, nos habla interpretación de tablas y gráficos. Entonces vamos a comprender antes que es una tabla estadística, que es a lo que se refiere. Y nos dice que la tabla estadística es un cuadro que se usa para organizar o clasificar información. ¿De qué forma nosotros vamos a clasificar información? Pues según, ¿verdad? Las necesidades. Por ejemplo, en un momento determinado, ¿verdad? Nosotros queremos, aquí nos muestra, ¿verdad? Dibujos distintos en series. También tenemos, esta sería una tabla gráfica en relación a dibujos, pero también tenemos tablas de distintas formas y en nuestro libro nos lo muestra. Hay barras y hay circulares. Entonces vean acá, por favor. Tenemos entonces, cuando nosotros hacemos un recuento, ¿verdad? De cuántas personas posiblemente podemos observar, no sé, en una familia. Por ejemplo, dice, ¿cuántos hermanos hay de edades entre un año? Por ejemplo, en una familia. Bueno, entonces hacemos el recuento. Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 9 y 10. Entonces aquí hay 10 personas señalizadas que son los que están comprendidos entre un año. ¿Cuántos hay de dos? ¿Cuántos hay de tres? ¿Cuántos hay de cuatro? ¿Cuántos hay de cinco? Y es como nosotros hacemos el recuento estadísticamente y de forma gráfica. Muy bien, entonces las tablas las vamos a encontrar nosotros de distintas formas, les decía, nos sirven entonces para ver barras en relación a situaciones que nosotros queremos manifestar. Entonces dice gráfica de columnas, que es la que nuestro libro nos muestra. Y acá dice, por ejemplo, los estudiantes representan cantidades en frutas venidas durante la semana con barras o columnas, por ejemplo. Y entonces yo quiero saber cuántas naranjas
dijimos que lo vamos a representar en estudiantes, ¿verdad? ¿Cuántos niños vinieron del día 1 al día 20? Entonces vinieron 20 naranjas. ¿Cuántos niños trabajaron del día 1 al día 25, por ejemplo? Trabajaron entonces aproximadamente 25 también. ¿Cuántos niños trabajaron del día 1 al día 15? Fueron 15 bananos. ¿Cuántos niños trabajaron del, del día 1 al día 10? Fueron 10 mangos. Esto solo es un decir con los términos de mangos, frutas, naranjas, manzanas, pero de todas formas, si yo dijera la asistencia de los niños y el trabajo desarrollado, bueno, entonces tengo que del primer día al día 20, todos trabajaron 20 niños, del día 0 al día 25 son 25. Entonces yo ya tengo aquí una gráfica en barras, pero también puede ser en gráfica de barras en forma horizontal. Entonces ya lo único que cambió fue la posición. Si ustedes miran en la misma numeración, aquí va en forma vertical y aquí va en forma horizontal. Es una gráfica de igual forma, pero también hay gráfica de líneas y la misma situación, ¿verdad? Yo podría ir marcando, ¿verdad? Pero ya solo con líneas, ya no en barras, sino con líneas, lo que yo necesito esquematizar. También hay barras circulares, a esta barra se le llama barra de pie y perdón, el diagrama de pie o diagrama circular, y también nos vuelve a mencionar, ¿verdad? ¿Cuántos tenemos en esa proporción? Esas son las gráficas que podríamos tener. Ahora bien, a mí me interesa más esta partecita que vamos a abordar aquí. Y dice, ¿para qué se interpretan las gráficas estadísticas? La interpretación de las tablas y gráficas estadísticas es útil para comprender la información estadística que se da sobre diversos temas proporcionados, es decir, los medios de comunicación, y poder evaluar de una forma clínica o de una forma gráfica. Entender la realidad social y económica de acuerdo a la situación que se esté abordando, llevar a cabo investigaciones que se requieran interpretar con datos, discutir o comunicar algunas opiniones sobre la información estadística de la cual estamos hablando. Entonces, por eso es que nosotros vamos a ver estas gráficas como tal. Es decir, nos proporcionan números, es decir, datos estadísticos, vean, pero nos está señalando, ¿verdad? En qué forma. Ya hay una barra que nosotros nos está indicando, ¿verdad? Para poderlo observar. Si yo quisiera ver cuál es el menor, por ejemplo, la menor asistencia, fue el día jueves, faltaron muchos, pero ¿cuál es la mayor asistencia? Es el día lunes, todos estuvieron presentes. Entonces ahí es como nosotros estamos interpretando solo de forma gráfica No un todos tipo. estuvieron presentes, miren, está el 30%, no el 35%. Entonces, en este caso, estamos hablando de esta situación como tal. Eso es lo que se pretende desarrollar. Ahora bien, en nuestro libro vamos acá a establecerlo y en la página 194 podemos observarlo nuevamente y dice, debido a la extensa información que aparece en las fuentes de consulta, existen recursos para organizarla y facilitar su interpretación. Compara la misma información entre tres tipos de texto diferente. Luego responde las preguntas y marca el número de texto que fue el más útil y fácil de comprender para contrastarlas, contestarlas. En este caso, vuelvo a repetir, dice que son tres tipos. Veamos. Una, en comunicación, Erika obtuvo 100 puntos y Walter 80. En matemáticas sacaron 80 y 90 respectivamente. En medio natural alcanzaron 90 y 64 en ese mismo orden. En medio social obtuvieron 82 y 90. Entonces, acá hay dos barras y me dice comunicación. Veamos,
dice, hay una barra mayoritaria y una minoritaria. La rosada en comunicación me presenta la mayoritaria y la minoritaria es la verde. Entonces ahí dijimos que en comunicación obtuvieron 100 puntos y 80. Y aquí me lo representa, ¿verdad? Ya me está dando un dato. Pero en la número 2 dice numéricamente, comunicación 100, 80, matemática 80, 90, medio natural 90, 64, medio social 82, 90. Y estas mismas dos, interpretaciones, la escrita, la numérica, la podemos observar en la número 3. Está contenida por números, por gráficas y escrita. Ahí nos está dando la interpretación de la gráfica estadística como tal de la cual nosotros estamos hablando. Ustedes me indican si tienen alguna duda con la interpretación de barras. No, teacher. Muy bien. Gracias. Entonces vamos a continuar.